Estimados estudiantes, en esta oportunidad les explicaré el tema que corresponde a esta semana. El tema de función lineal constante y función identidad. Sus gráficas y aplicaciones. Antes de continuar, vamos a hacer una situación. Vamos a ayudar a Pedro. Ayudemos a Pedro, dice. Pedro es un trabajador de un grifo y se pone a pensar en cómo podría encontrar una fórmula que relacione el precio que debe pagar un cliente según el número de galones de gas natural que le echa a su auto. Por ello, anota los siguientes datos en una tabla y luego plasmarlo en una gráfica. Vemos aquí lo que hizo Pedro, que fue lo que hizo, fue plasmar los datos en una tabla. Acá tenemos aquí, que es el número de galones. O sea, si puso un galón de gas, el precio es $1.50. Si puso 2 galones de gas, el precio es 3 soles, ¿no? 3 galones de gas, 4.50. Y así sucesivamente, ¿no? Así. Y también lo que hizo fue hacer una gráfica, ¿no? Hizo un plano cartesiano y ubicó con los puntos azules cuando era 1, 1 sol 50, ¿no? Cuando eran 2 galones, por aquí abajo están los galones y por el eje de Y está el precio, ¿no? Cuando son 3 galones, 2 galones, 3 soles, y cuando son 4 galones, 3 galones, 4.50, ¿no? Entonces nos damos cuenta aquí, y en este caso está en función, el precio está en función de los números de galones, ¿no? Vamos a poner aquí. Listo. ¿Y qué hizo después? Lo unió lo unió los puntos. ¿Y qué se formó ahí? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué lo puso desde el 0? ¿Por qué está abajo desde el 0? Obviamente que si son 0 galones, no ha costado nada, ¿no? El precio es 0 también, por eso empieza desde 0,0. ¿Ok? Acá está, 0,0. Y acá tenemos aquí los puntos azules, que son los pares ordenados, y él ha trazado una gráfica, ¿no? En una recta. ¿Qué gráfica será? ¿Ya lo tienes en mente? ¿Qué gráfica será? A ver, sigamos la segunda parte. Tenemos aquí, ¿no? El número de galones y lo mismo que hemos visto, y acá está la gráfica, ¿no? Que ha hecho Pedro. Él quiere saber una fórmula. ¿Cómo podemos sacar una fórmula matemática teniendo estos datos? Quiere saber. Entonces, ¿cuál sería la función buscada? Entonces, primero, la función buscada, la segunda pregunta, ¿cuál es el exponente de x? ¿Cuál será la función buscada? Dice. Ya, entonces sabemos que está en función una de otra. No es así, pero te damos cuenta aquí, si es 1, un sol 50, si son 2, son 3 soles, si son 3, 4.50 y así sucesivamente. ¿Qué te das cuenta aquí? Ajá, vamos a ver acá. Por ejemplo, si primero fue un galón, ¿no? Fue un galón, o sea, su multiplicación fue un galón. Entonces, un sol 50, lo que cuesta un galón, es lo que ha pagado, ¿no? O sea, 1,5, ¿no? Si es un galón. Ahí está. Si fueran 2 galones, ¿qué pasaría? Igualmente, ¿no? Un sol 50 que cuesta un galón, perdón, según el precio de un galón, pero luego multiplica por 2, entonces sería 3. Ahí está. Si fueran 2 galones, serán 3 soles. Y si fueran 3 galones, igual, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Igual, un sol 50, multiplico por 3 galones, y me va a salir 4,5, 4,50. Ahora, en función, matemáticamente, vamos a sacar la función aquí. Y si fueran X galones, ¿cuál sería la función? La función sería un sol 50 por X, ¿no? Esa sería la función. Entonces, la función, recuerda que la función, o sea, que es Y o f de X, la función en X, que X puede ser cualquier valor, sería entonces un sol 50 multiplicado por X, un sol 50X. Esa sería la función que estaría buscándose Pedro para poder determinar la cantidad que puede pagar de acuerdo a cuántos galones va a consumir, ¿no? El auto. ¿Cuál es el exponente de X?
En este caso, para que sea este tipo de gráfica, el exponente, ¿cuánto es? Es 1, exactamente, es 1. ¿Qué forma tiene su gráfica? Acá observamos qué forma tiene la gráfica. Tiene una forma, una línea, una recta, una línea recta, exactamente. ¿Cómo le darás nombres, darías a esta función? ¿Qué nombre le darías a esta función? ¿Qué función? No, de acuerdo a la gráfica, ¿no? Función lineal, ¿no? Función lineal. Exacto. Ya hemos ayudado a Pedro a encontrar una fórmula que le ayude a saber relacionar el número de galones y el precio del gas natural. Perfecto. Podemos responder algunas preguntas también, ¿no? ¿Qué entiendes por función constante? Analiza. ¿Qué entiendes tú por función constante? ¿Qué más? ¿Qué entiendes por función lineal? Vamos a ver. ¿Qué entiendes por función identidad? Por 2 puntos, ¿cuántas rectas pueden pasar? ¿Te lo imaginas? Entonces, para responder estas preguntas, vamos a empezar entonces a leer el logro de la sesión. ¿Ok? El logro de la sesión es que al final de la sesión, el estudiante resuelve ejercicios y plantea modelos matemáticos relacionados a su especialidad, haciendo uso de la función constante, función identidad, función lineal y lineal por tramos en forma correcta y ordenada. Vamos a ver diversos tipos de funciones que hay. Vamos a empezar por la función constante. Función constante, su mismo nombre dice algo que va a ir constante. Su regla de correspondencia lo vemos aquí. Vemos que la función x es la constante c, donde c pertenece a los reales, al conjunto de los números reales. ¿Cómo es eso? Vamos a ver aquí. Tenemos nuestro plano cartesiano, ¿ok? Entonces, la función en x es c, o sea, vamos a poner cualquier valor de y, ¿no? En este caso es un ejemplo. Tenemos que traer una línea, porque c es constante, o sea, por ejemplo, si yo quiero saber, ¿qué punto sería este? Sería entonces 2,2, ¿no? Este sería 3,2, 4,2 y así, ¿no? 5,2 y por el otro lado menos 2,2. ¿Qué es lo que se está repitiendo? ¿Cuál es constante? El f, y, ¿no? El f de x, la función. Entonces, aquí sería otro color. Acá sería 2, ¿no? 2. Listo. ¿Pertenece a los reales? Pertenece a los reales. Ahora vamos a ver el dominio y rango. El dominio. Recordemos que el dominio eran todos los que pertenecen a las primeras componentes, o sea, los que pertenecen al eje de las abscisas, o sea, el eje X. Por un lado vemos que está, es infinito, ¿no? Vemos la flecha que indica que esto continúa por ambos lados, tanto por la derecha como por la izquierda, o sea, más infinito y menos infinito. Entonces deducimos que el dominio de esta función son todos los reales, eso significa. Y el rango. El rango recordamos, es todos los que están en el eje de las ordenadas, o sea, en la parte vertical. Y el único punto que se cruza en el eje de las ordenadas, en Y, es el 2, ¿no? Punto 2. Entonces, el rango sería C. En este caso sería 2, ¿no? Dando un ejemplo. Listo. Esa es la función constante, ¿vieron? Es un solo en el rango solamente es un valor, un número. Ejemplo. Graficamos la función x igual a 2. La función en x que es igual a 2. O sea, vamos a igual acá. Vamos a reemplazar, a ver, vamos a reemplazar aquí para poder comprobar. Como sabemos que x pertenece a los reales, todos los reales, entonces vamos a poner aquí menos 2, menos 1, 0 y 1, así, en forma ordenada. Y vamos a reemplazar, ¿no? Sería entonces, f de x es igual a y, dice. Pero sabemos que f de x es igual a 2, entonces aquí sería, cuando x vale menos 2, f de x sería 2. Cuando x vale menos 1, como la función en x solamente es 2, entonces acá también sería 2. Igual a 0, también sería 2. Y 1 también sería 2. ¿Vieron? La función de cualquier número siempre va a ser 2. Entonces la función de menos 2 es 2. La función de menos 1 es 2 también. La función de 0 es 2 y la función de 1 es 2. Listo. Y ya tenemos la gráfica. No vamos a hacer la gráfica. Entonces sabemos que la constante en este caso es 2, ¿no? Acá está, 2. Ahí está. Ahí está.
Vamos a ver el punto. Vamos a borrar esta parte de aquí para poder verlo. Acá. Listo. Tenemos aquí, sería entonces, el primer punto sería menos 2,2. Menos 2 en X y 2 en Y. Acá está. Segundo punto, menos 1,2. Menos 1,2. Acá por acá estaría el punto, ¿no? Ahí. Ese es el punto, 0,2, 0,2. Aquí también, ahí. El último punto, 1,2, 1,2. Aquí, 1 en X y 2 en Y. ¿Vieron? Unimos esos puntos, me va a formar entonces la función constante. Igual en el dominio, en este caso el dominio sería todos los reales, porque el dominio es todo lo que está en el eje X, todos los reales, y el rango sería solamente el 2. Perfecto. Otro ejemplo, a ver. Dice la función en X es igual a 3 si esta condición, si X está entre menos 1 y 2, y menor o igual a 2, o sea, es mayor, mayor que 1 menos 1 y menor o igual a 2. A ver, vamos a ver. Grafiquemos esa función. ¿Ok? Solamente para estos números, ¿no? Entonces, ¿quién sería primero? Así, ¿no? De menos 1, graficamos de menos 1 a 2, ¿no? Esa es una función, no es así como de acá, que va a todos los reales, sino está acotado. Vemos que esta función está acotado aquí. Entonces sería desde menos 1 abierto, porque cuando es menor es abierto, por eso la bolita está sin pintar aquí en la gráfica. Desde menos 1, estamos en el dominio, y llega hasta menor o igual a 2, o sea, hasta 2, hasta acá. Hasta aquí, cerrado, exacto, porque está menor o igual. ¿Ok? Y sabemos que la constante es 3, ¿no? O sea, en 3, aquí está 3. Ahí va a cruzarse y aquí está acotada la función. Entonces el dominio de la función sería desde menos 1 abierto hasta el 2 cerrado. ¿Ok? Y el rango, obviamente el rango está en el eje Y, que el único punto que pasa es el 3. Perfecto. Siguiente, la función de identidad. Función identidad. Su regla de correspondencia es, para toda función, el valor número es el mismo valor. ¿Cómo es eso? Lo tenemos aquí. Vamos a ver aquí. Entonces aquí tenemos, vamos a poner algunos datos para poder comprobar. Entonces aquí, la función de menos 1 sería el mismo, según la regla correspondiente, la función de identidades sigue siendo el mismo número. O sea, la función de x que es menos 1 va a seguir siendo el mismo número que es menos 1. ¿Está? Listo. Igualmente aquí, vamos a borrar esta parte ya. La función cuando es 0, igual. Sigue siendo 0, el mismo es el mismo. 0. La función 1 en 1 va a ser igual 1. O sea, es lo mismo. Ahora su gráfico, acá tenemos aquí, ya hemos estado los puntitos, la función de 0,0 sería acá, está azulito, menos 1,1, menos 1,1, y el último 1,1, acá está, 1,1, lo están solitos. Unimos estos puntos y, como estamos en los números reales, acá solamente nos están diciendo eso, entonces, sí, obvio, ojo aquí que pasa por la función de identidad siempre pasa por el eje de coordenadas, 0,0, y te das cuenta que también parte de la mitad, ¿no? Al plano cartesiano. Listo. Esa es la función identidad. El dominio, en este caso, serían todos los reales, porque vemos aquí. Sabemos que el dominio es todo lo que está en el eje X, y vemos que por acá sigue aumentando, porque la flecha es infinito, sigue creciendo, y por acá también sigue creciendo, entonces por lo tanto son todos los reales. Y el rango, ¿qué diremos de rango? El rango, recordemos que es todo lo que están en el eje Y, ¿no? Puntos que sus imágenes, ¿no? Del eje Y. En este caso sería 1, por acá sería el 3, y así 4, 5, 6, y sigue creciendo porque la flecha continúa, ¿no? Entonces también podemos decir que rangos son todos reales, que sea para arriba y para acá también. Función lineal. La función lineal. La regla de correspondencia es esta. La función en x es igual a una constante a por x más b, donde a va a ser diferente de 0. ¿Ok? Listo. Acá tenemos aquí acá, un ejemplo de una función lineal, ¿no?
Acá tenemos la función lineal, ¿ya? Y vamos a ver el dominio. El dominio, si nos damos cuenta, también igual, ¿no? El dominio son todo X, por acá va a cruzarse y sigue infinito, por acá también sigue infinito, por acá. Por eso son todos los reales, y también el rango también serían todos los reales. Ahora vamos a hacer unos ejemplitos. Grafique la función lineal X más 1. ¿Cumple la regla de correspondencia? Sí. ¿No? Cumple la regla de correspondencia, sería acá AX, o sea, 1 por X más 1 constante. Más o menos puede ser también. Y cumple, ¿no? Es una función lineal. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Primero haríamos una tablita, ¿ok? Vamos a ponerle cuando vamos a ver los puntos, 2 puntos nada más, para empezar. Cuando X vale 0, ¿cuánto me saldrá X más 1? Cuando X vale 0, entonces vamos a reemplazar, como hemos hecho el valor numérico de la función. Entonces, cuando X vale 0, o sea, cuando F sea función 0, sería 0 más 1, que sería 1. Entonces, 1 iría acá. Igual, ahora cuando este valga 0, acá está, función 0,1, vamos en la gráfica, el punto azul, 0,1, ahí está, ahí sería el punto. Ahora, si esto valdría 0, o sea, x más 1 sea 0, ¿ya? ¿Cuánto sería x? Entonces, cuando yo quiero saber cuánto será x al revés, entonces vamos a hacer una ecuación, pasamos el negativo, menos 1 igual a x. Entonces sería, el otro punto sería menos 1,0. Menos 1,0 que está aquí. Ya está. En estos puntos va a cortar esa recta. Entonces, más o menos, uniendo esos puntos sería así, ¿no? Ahí. Estos puntos siguen y ahí está la función, ¿no? Hemos hecho estos puntos con 0 para saber en qué puntos va a cortar de los ejes de coordenadas, ¿no? Listo. Igualmente el dominio, como la flecha sigue, el dominio sigue creciendo, igual el rango. Función lineal por tramos. Vamos a hacer por tramos. Aquí tenemos, puede ser así, es su regla de correspondencia. La función lineal x es igual a fx, pertenece al dominio de f1, o sea, va a tener unas condiciones cada función. ¿Ok? Unas condiciones que hay que analizar. Vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos. Y el dominio de la función será la unión del dominio de la función 1, el dominio de la función 2 y el dominio de la función 3. Ese sería el dominio de toda la función. Y el rango igual. El rango de toda la función sería el rango de la función 1 unido con el rango de la función 2 y unido con el rango de la función 3. Ejemplo, grafiquemos la función. Grafique la función. Vamos a graficar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí x más 1, x menor, en la condición de que x es menor que 2, menos 2. Si la función 2x más 1, x tiene que ser mayor o igual que menos 2 y menor que 3. Y la función 5, o sea, la función cuando x sea mayor o igual que 4. Listo, vamos a ver cómo sería su gráfico. Primero vamos a empezar por colores, el moradito, porque está de morado la primera función. ¿Ok? Tenemos la función, le vamos a dar valores a x, la función x más 1. Entonces vamos a darle igual, ¿no? Vamos a poner que x sea menos 2. ¿Cuánto sería la función? Entonces acá sería menos 2 más 1, ¿no es así? Menos 2 más 1 es menos 1, o sea, cuando x vale menos 2, la función en x sería menos 1. Aquí más o menos sería el punto, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, aquí está, el puntito. El siguiente, a ver, otro ejemplo. Si fuera menos 3, entonces sería, reemplazando la forma, sería menos 3 más 1, que sería menos 2. Cuando x es menos 3, función de menos 3 sería menos 2. Y el punto sería más o menos aquí, menos 3. Vemos aquí, ¿ok? Aquí dice que x es menor que menos 2. Menor que menos 2. Entonces vemos aquí, x es menor que menos 2. Exacto, sería así la función. Son menores. ¿Por qué no sería para arriba?
Porque vemos que para arriba serían los positivos, ¿no? Estaríamos hablando de los positivos. Pero no nos dice eso, nos dice que son menor que menos 2. ¿Ok? Y abierto, porque de acuerdo que es menor, no se cuenta el menos 2. O sea, abierto el menos 2 hasta el infinito, ¿no? Es decir, que es menor que menos 2. O sea, hasta el infinito. No nos dice nada más. Sigue siendo menor menos 6, menos 6 que menos 5, y así sigue bajando. Listo. Ya tenemos la gráfica de la primera función. Y el siguiente, lo de verde. La siguiente función, 2x más 1. Está por tramo, que es de menos 2. X está entre mayor o igual que menos 2 y menor que 3. Vamos a darle valores a x, menos 2. Vamos a ponerle menos 2. Si fuera menos 2, reemplazándolo aquí en la función, sería 2 por menos 2 más 1. 2 por menos 2 menos 4 más 1 menos 3. Otro valor, aquí estaría el punto, menos 2, menos 3, sería menos 2, menos 3 por acá, está en el punto azulito. Vamos a valor 3, si fuera 3 la función, sería entonces f2 por 3 más 1, 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces aquí sería más o menos el punto, por acá arriba, 3 con 7, 3 y 7 en el eje Y. Unimos esos puntos, ¿no? Unimos los puntos. Ahí está. Unimos los puntos. Y nos dice también que coincide, ¿no? De menos 2 es mayor o igual. X es mayor o igual que menos 2, o sea, quiere decir que sí se toma en cuenta el menos 2. Acá está el menos 2, vemos aquí, en X, menos se toma en cuenta pero está cerrado. Y menor que 3, en X3, acá está, aquí sería abierto, exacto. Porque esta solamente es menor que 3, no es menor o igual. Recordemos que cuando es mayor o igual va cerrado, y cuando solamente es menor o mayor va abierto. ¿Ok? Listo, y ya está realizada la gráfica de esta función. El siguiente dice, primero analicemos esta parte, dice, la función 5, dice, es una función constante, ¿no? Es una función constante. F de cualquier número es 5. De cualquier número es 5. Entonces, estamos hablando 5 acá. Empezaría por acá. Pero la condición es que x mayor o igual que 4. O sea, desde 4 empieza hasta ahí. Para allá. ¿Y por qué todo para el otro lado? Porque nos estoy diciendo mayor o igual que 4. Si fuera para el otro lado, para este lado, sería, entonces vamos aquí, va a llegar a los negativos, entonces no cumpliría. Los números mayores igual que 4 pasan para la derecha, ¿no? Y mayor igual que 4, ¿será cerrado o abierto? Cerrado, exactamente. Entonces, la bolita pintadita, cerrado. Esa sería la gráfica de esta función. Entonces, el dominio. Podemos hallar el dominio. El dominio de la función sería, vamos a ver, recordemos que recordemos todo lo que está en el eje X, ¿no? Vamos a ver hasta dónde es su imagen, dónde es su reflejo de X. Empezamos, entonces sería desde miren acá, hasta aquí es lo máximo, sigue porque la flecha sigue, desde el menos infinito, porque por acá está el menos infinito, ¿hasta dónde? En X, en X, todo lo que se refleja en X. Hasta el 3, porque acá esta parte no están juntos, porque están separados. Hasta el 3, del 3 de acá, estamos viendo X abierto, ¿no? Unido con la otra función, que sería 4, desde 4 cerrado hasta el más infinito. Y ahora, ¿por qué solamente puse 2 si acá hay 3? Porque obviamente que aquí, al unir esta función del que está de morado y lo de verde, comparten el mismo valor 2, entonces solamente va de acá, desde el menos infinito hasta el 3. ¿Ok? Listo. Sigamos. El rango. El rango recordemos que es el eje Y. Aquí está el eje Y. Entonces vamos a hacer su reflejo, sería aquí para acá, 7, lo más alto, y lo más bajo, vemos aquí que esto sigue, ¿no? Sigue, entonces sería hasta el menos infinito. Entonces sería desde el menos infinito, abierto, porque el infinito es abierto, hasta 7, que también es abierto. Listo, ese sería el rango. ¿Ok?
Listo. Modelación matemática, dice acá. Aplicación. Isabel emprendió en el negocio de los helados con un capital de 500 soles. Sabiendo que a base de un arduo trabajo su capital aumenta a razón de 100 soles cada mes durante los primeros 6 meses. Determine A. La función que proporciona el capital de Isabel de acuerdo al tiempo en meses. Y B. El capital en 4 meses. Listo. Vamos a determinamos una función lineal, ¿no es así? La función lineal. Aquí. Entonces, aquí en el cuadrito tenemos aquí el tiempo. Cuando Isabel emprendió su negocio, ¿con cuánto de capital emprendió? Exacto, con 500 soles. 500 soles. 500 soles, obviamente no aumentó nada, ¿no? No más cero, porque el tiempo es cero cuando empezó. Listo, ahí me quedaría. Y eso ya sabemos que es 500. El segundo mes, el primer mes, ¿qué pasó ahí? Ahí sí, ¿no? El capital es 500 y aumentó a 100. Primer mes, su capital aumenta. 100 por el primer mes, que es 1. Que sería entonces 600 soles. El segundo mes, entonces el capital, igual va a seguir aumentando 100, ¿no? O sea, es lo mismo que decir 100 por los 2 meses que ha pasado, sería 700. Y por último, el tercer mes, igual, ¿no? Sería 500 más los 100 por los meses que han pasado, que son 3, sería 800. Ahí más o menos te das dando cuenta, ¿no? ¿Cuál sería la función? ¿Qué pasaría si fuera X meses? Entonces, el capital sería 500 más 100 por X. 100 por X. Listo. Vemos que esa es una función lineal, lo que está pasando, ¿no? Va a ir creciendo de acuerdo a los meses que van pasando. Y acá tenemos, entonces, ¿cómo sería la función? Ordenamos esta función, que ya estamos aquí. La función, respondemos la pregunta. La A dice, la función sería, entonces, sería, teniendo en cuenta la forma de la función lineal, que es AX más B, la función de Isabel, lo que imprimió su negocio de Isabel sería 100x más 500. Exacto. Esa sería la función, en función de los meses que van pasando. El capital a los 4 meses. Ya está, entonces 4 meses. Puedo seguir completando, sí, pero vamos a ver, ya que tengo la función, voy a hacerlo con la función. Entonces la pregunta B. Sería entonces, queremos ahora que X ahora es un 4 meses. Reemplazamos en la función. La función, cuando son 4 meses, será entonces 100 por 4 más 500. ¿Qué sería? 900. ¿Listo? Los 4 meses va a tener una capital de 900 soles, ¿no? Entonces la respuesta sería que el capital a los 4 meses es 900, ¿no? El capital a los 4 meses es 900 soles. Perfecto. Esa sería la respuesta. La B. Y eso es todo, jóvenes. Hemos hecho las funciones lineales, constante, lineal por tramos y unos ejemplos y este problema de aplicación. Muchas gracias. Hasta luego.